A partir de este momento invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, don Jorge Abuchalja. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, señor Ministro del Interior, don Eduardo Bonomi, señor Ministro de Economía y Finanzas, economista Fernando Lorenzo, señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, señor Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, economista Luis Porto, señor Ministro interino de Turismo y Deporte, doctor Antonio Carámbura, señor Vicepresidente de ADM y Rector de la Universidad de la Empresa, contador Roberto Breso, señor Secretario General de ADM y Director Tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner, y me olvidé de mencionar al Ministro de Transportes y Obras Públicas, dos veces digo, Ministro de Transportes y Obras Públicas, don Enrique Pintado. Bienvenido a todos, señores autoridades nacionales que nos acompañan, señores embajadores y representantes de países amigos, gracias por vuestra compañía, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales. A mí me retumba mucho, yo no sé si a ustedes también. A ver si ahora está mejor. Señores de los medios de comunicación, señores decanos y estudiantes de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores, reciban por mi intermedio una cálida bienvenida en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Lamentablemente, tengo que disculpar que 250 personas no pudieron acompañarnos hoy en este evento porque realmente está completo. Y eso quiere decir que nuestro conferencista invitado nos ha llamado poderosamente la atención y estamos llenos de expectativas por escuchar qué es lo que nos va a decir. Por lo tanto, yo lo primero que pido es una cálida bienvenida al economista Fernando Lorenzo. No necesariamente ustedes saben que todos los martes el Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing se reúne con todos sus directivos. Aunque no lo crean, todos los martes 18 directivos nos juntamos. Y lo primero que hacemos son 20 minutos para comentar las últimas novedades. Y los contadores Víctor Ricardi y Boris Martínez son los que nos informan de todo el panorama económico y financiero del mundo y de nuestro país. Casualmente, anoche fue nuestra reunión de directorio, porque son todos los martes. Y las noticias que nos dieron, internacionales y uruguayas, es que la economía mundial sigue en crecimiento. Y eso para nosotros es muy importante, porque cuando fijamos nuestro programa del año, debemos considerar, como lo hacemos en todas nuestras empresas, los factores exógenos o incontrolables y cuáles son la situación del entorno. Por lo tanto, las expectativas para nosotros son buenas, a pesar de que, como en cualquier lugar, siempre existen algunos temblores y algunas preocupaciones. De eso queremos escuchar al ministro de Economía sobre hacia dónde estamos caminando, cómo estamos caminando, qué pasa con el tipo de cambio. Es una variable que a todos nos preocupa. ¿Cómo hacemos para seguir compitiendo?
Sí, mucho ruido. Pero, en resumidas cuentas, lo único que quiero decirles es, invitemos a nuestro conferencista a que él nos diga lo que nos tiene que decir y nosotros aplaudirlo desde acá, que eso es interesante. Como es habitual, en estos momentos el señor Abuchalja va a hacer entrega a nuestro disertante invitado, el ministro de Economía, de una obra del artista plástico Rosario Varo. Amigas y amigos, invitamos entonces a hacer uso de la palabra al ministro de Economía y Finanzas. Reiteramos la solicitud a todos de, por favor, mantener silencio durante la disertación y en particular los celulares. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Siempre es un gusto participar de estos encuentros, de estos almuerzos que organiza ADM. En 4 oportunidades en estos últimos años me ha tocado ocupar esta posición de disertante, pero en muchas otras me ha tocado participar escuchando conferencias e intervenciones de mucho nivel y que además me consta que concitan la atención, el interés de quienes asiduamente son convocados por la Asociación de Dirigentes de Marketing. O sea que vaya un saludo a la Asociación de Dirigentes de Marketing y a todos sus integrantes en el nombre de Jorge Abuchalja por todo lo que realiza de aporte a esta necesaria actividad de análisis y seguimiento de temas de interés, de temas que ocupan nuestro interés, pero que ocupan nuestro interés porque tienen que ver con las decisiones que tomamos. Y creo que en buena medida este tipo de instancias, lo primero que es valorado por todos los que participamos es que a quienes participan como disertantes y a quienes participan como audiencia de estas intervenciones, creo que nos enriquece mutuamente y nos ayuda mejor a entender las claves de las tomas de decisiones que estamos realizando y que realizamos con regularidad. Por tanto, tiene un valor en sí mismo esta actividad. Aquí tengo además para agradecer a muchos colegas de gobierno, al señor vicepresidente de la República, a varios ministros, subsecretarios, amigos y a empresarios, dirigentes empresariales, colegas de muchos ámbitos profesionales. Es un gusto y una satisfacción para mí estar aquí en esta nueva instancia en ADM. En esta oportunidad me propongo compartir con ustedes un análisis que va a estar centrado en la articulación de 2 aspectos que creo que son especialmente útiles a la hora de evaluar las decisiones que hemos tomado y las que estamos tomando en la economía. Y esto involucra tanto la política económica como el otro conjunto absolutamente relevante de decisiones que no son adoptadas por quienes toman las decisiones de política económica, pero que todas ellas configuran los hechos y los resultados finales de la acción de la política económica. Y quiero abordar un conjunto de temas que están relacionados con 2 aspectos. Unos que tienen que ver con los datos del contexto en el que se inscribe la toma de decisiones de política económica y de las decisiones empresariales y de todas las decisiones que tienen cierta relevancia desde el punto de vista económico en el país. Estas condicionantes, y en particular quiero referirme a las condicionantes externas, pero no solo a ellas, son aspectos esenciales a tener en cuenta para una economía abierta, una economía crecientemente expuesta a la competencia internacional y una economía que ha tenido un desempeño que debe ser analizado a la luz de estos temas de contexto, de estas condiciones externas que enmarcan, insisto, las tomas de decisiones de la política económica, pero también las tomas de decisiones del resto de los actores económicos del país. Y quiero articular algunas reflexiones en el marco de las condiciones externas que hemos tenido y tenemos, vinculado a qué es lo que estamos haciendo los uruguayos, y ahí sí, qué es lo que estamos haciendo en particular desde la política económica para hacer una contribución específica al manejo cada vez más
delicado y cada vez más sofisticado de las tomas de decisiones que tenemos. Surgen nuevos temas y esos nuevos temas tienen que ser analizados a la luz del contexto en el que están operando y a la luz de lo que vamos haciendo cada uno de nosotros para hacer que este proceso virtuoso, este proceso de expansión económica y mejora de bienestar que ha ocurrido en nuestro país se prolongue en el tiempo. Eso es lo que me propongo realizar. Y voy a empezar mi presentación tratando de analizar 5 proposiciones que han formado y forman, yo diría lamentablemente, parte del análisis que tiene que ver con cómo ha operado el contexto externo sobre nuestro país y cómo ha estado operando ese contexto en términos de proyectarnos hacia actividades beneficiosas o que nos han planteado determinado tipo de dificultades y nos plantean determinado tipo de dificultades. La primera proposición en la que quiero enunciar una de las premisas que suelen estar presentes en los análisis y en las explicaciones sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que ha ocurrido en la economía uruguaya, tiene que ver con que se relaciona en buena medida lo que está ocurriendo en materia productiva en nuestro país como una suerte de simple reflejo de lo que han sido las tendencias en materia de crecimiento a escala internacional en estos últimos años. De alguna manera, detrás de esa premisa, lo que está es una explicación muy simple. Somos, desde el punto de vista de nuestra realidad económica y de nuestra realidad productiva, una suerte de reflejo, más o menos mecánico, de la forma en que las condiciones de crecimiento internacionales y regionales han operado a escala global y han operado, por tanto, como motor del crecimiento en múltiples economías y en particular en la nuestra. Yo lo primero que quiero mencionar sobre esto es un comentario. La economía internacional ha tenido, me voy a referir a estos últimos 8 años, un crecimiento que es comparable o incluso inferior a crecimientos ocurridos en el pasado, a escala internacional, y en esos episodios de crecimiento tan importantes o más importantes que esto, nuestro país no fue parte de ese proceso de crecimiento y no supo aprovechar los beneficios y las circunstancias favorables que ocurrieron en el contexto internacional. Hay buenas razones para que esto sea así. Hay buenas razones que las vamos a analizar y las vamos a describir de forma lo más clara posible para entender por qué en estas circunstancias, en las actuales circunstancias, este contexto de expansión económica internacional nos encuentra aprovechando de este contexto como nunca en el pasado. Y quiero decirlo, cuando hablo de como nunca en el pasado me refiero a periodos muy prolongados. Nos tenemos que remontar a muchas décadas atrás, en las que los procesos de expansión económica internacionales no tuvieron reflejo en nuestro país. Nosotros perdimos posiciones a nivel internacional de manera sistemática durante las últimas décadas. Ese aprovechamiento de las condiciones internacionales de manera diferencial es un hecho nuevo. Y permítanme compartir con ustedes 3 datos que son relevantes. Nuestro país ha crecido, por supuesto, en estos últimos 8 años, a tasas 3 veces superiores a las de los países avanzados. Se puede decir, estamos en una etapa en la que acortamos distancias respecto a quienes se nos fueron muy adelante en materia de bienestar y por tanto es la primera vez en que estamos registrando sistemáticamente durante un periodo prolongado de tiempo un acortamiento de distancias relativas respecto a los países más avanzados. Segundo, Uruguay tiene en el contexto regional sistemáticamente durante los últimos 10 años, no sobre los últimos 8 años, un crecimiento superior al resto de los países de la región. Por tanto, habrá algo de diferencial en la forma en que Uruguay ha aprovechado, comparativamente con otros países que han enfrentado el mismo contexto internacional, algo diferente ha ocurrido, algo que no tiene que ver con lo común. Porque si lo común mueve a toda la economía y a todas las economías, deberíamos tener una suerte de réplicas en pequeño o en grande de las mismas trayectorias mecánicamente, y eso me parece que es algo absolutamente carente de sentido y de racionalidad. Pero en tercer lugar, y más importante todavía, si nos relacionamos en parte con el exterior, a través del comercio, y se constata que Uruguay ha crecido sistemáticamente por encima de lo que han crecido sus socios comerciales, encontramos una tercera dimensión
de este proceso de crecimiento, que no puede ser explicado por las simples trayectorias internacionales. O sea, crecimos por encima de los países avanzados, crecimos por encima de países que enfrentaron las mismas condiciones que enfrentamos nosotros y crecimos además por encima de los países con los que comerciamos directamente. Por tanto, el reduccionismo que plantea que la realidad económica que hemos enfrentado en estos años en materia productiva puede ser resumido específicamente a una simple réplica de lo ocurrido en el exterior, directamente no es pertinente desde el punto de vista de un análisis muy básico de los datos de la economía. Hay una segunda dimensión, una segunda proposición, que dice que la expansión económica registrada en muchos países de la región, en particular en nuestro país, es simplemente el resultado de que han mejorado los términos del intercambio, nuestras exportaciones se han valorizado más que nuestras importaciones, y eso es indudable, que si ese hecho ocurre, cualquier economía abierta que comercia con el exterior, vende más caro su trabajo y adquiere los bienes que necesita de forma más barata, provoca y tiene una ganancia de bienestar. Y por tanto, esta explicación diría, en realidad lo que ha pasado en Uruguay es simplemente el reflejo de una ganancia compartida de términos de intercambio con otros países de la región. Me voy a referir en particular a datos de la CEPAL que comparan el año 2000 con el año 2012, simplemente para tomar una referencia. Se podrían tomar cualquier otro tipo de datos referidos a nuestro país. Y lo primero que debemos decir es que hay 4 países de nuestra región, Chile, Colombia, Brasil y Perú, que han tenido ganancias de término del intercambio en este periodo que estoy analizando, en 12 años, de entre 40 y 65%. Esto significa mucho. Significa que se ha valorizado por encima del valor de las importaciones, de los precios de importación, se ha valorizado más del 40 o hasta el 65% el esfuerzo nacional para generar bienestar en nuestros países. Estos 4 países han tenido esta trayectoria. No obstante, si analizamos el caso de Uruguay, es muy diferente a este caso. Es un caso francamente distinto. ¿Por qué? Porque los términos del intercambio actuales del Uruguay, y sobre todo si comparamos 2010, 2011, ahora tenemos publicado lo del 2012, son esencialmente iguales y en algunos casos inferiores a los términos del intercambio vigentes en Uruguay en el 2000, 2001 y 2002. O sea, los términos del intercambio actuales de nuestro país no sirven para explicar por qué Uruguay ha tenido un comportamiento diferencial y por supuesto que carecen de sustento profundo para hacer una explicación de las mejoras de bienestar que han ocurrido en nuestra economía. Claramente, esta realidad relativiza y ubica la mejora de términos del intercambio de la que se vieron favorecidos algunos países en una situación muy distinta a la que nos ha tocado vivir a nosotros. Lo que ha pasado en Uruguay no admite ningún sustento de tratarlo de explicar por lo que ocurrió con los precios, la relación de precios de importación de precios de exportación. Por supuesto que inmediatamente que uno hace esta afirmación tenemos que ir sobre la tercera afirmación que quiero comentar con ustedes, que lo que trata de decir es que el auge de los precios de algunos productos de exportación uruguayos son la explicación clara y precisa. Ya no, nos olvidamos de las importaciones, nos olvidamos de los efectos del bienestar, vamos a concentrarnos exclusivamente en lo ocurrido con los precios de nuestras exportaciones. Bueno, es el auge de los precios de los commodities el que explica esencialmente estos hechos que han ocurrido positivos desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la actividad económica, desde el punto de vista incluso de las mejoras sociales que han ocurrido al amparo del crecimiento económico en estos años. Y lamentablemente esta es una explicación que puede tener cierta significación para algunos países, pero que carece de significación y relevancia para el caso uruguayo, o al menos tiene que ser matizada la importancia de este factor. En primer lugar, yo quiero aclararles que los precios de los commodities en estos últimos años son más bajos que los registrados en muchas de las décadas de la primera mitad del siglo XX, para tener simplemente idea de que los precios de los commodities que hemos estado enfrentando en este periodo no son una excepción ni nada que se le parezca, son bajos en la comparación histórica. Segundo, los precios de los commodities que se expandieron considerablemente son los productos minerales y los energéticos, de los cuales nosotros somos importadores.
la verdadera tonificación relevante de los precios de los commodities ocurrida en estos años, el hecho diferencial en cualquier índice de commodities, están a la cabeza los índices minerales y energéticos, de los cuales algunos de los países de la región y los que mencioné en particular se vieron claramente beneficiados. Además, ténganse en cuenta que no solo algunos países se ven beneficiados por los términos de intercambio, sino que algo más. La producción de esos commodities se transforma en ingresos fiscales de algunos países, mientras que en nuestro lugar no solo no constituyen ingresos fiscales, sino que bien lejos de contribuir decididamente al equilibrio de las finanzas públicas. Pero vamos un poco más. Los productos de la agropecuaria de clima templado actuales de Uruguay no son superiores, son comparables a los que ocurrieron en la década del 70, en la mayor parte de la década del 70. Y no registramos en aquellas épocas procesos tan sostenidos, tan diversos y tan complejos de crecimiento como los que hemos tenido en este periodo. Por tanto, esta explicación que trata de sobredimensionar el aporte que ha hecho al crecimiento económico, la evolución de los precios de los commodities, es algo que debemos manejar con cuidado. No quiere decir que no haya actuado y que no nos hayamos beneficiado. Lo que quiere decir es que cuidado con el mecanicismo, cuidado con la simplicidad excesiva, porque esto termina atribuyéndole a factores externos aspectos que son solo una parte de lo que tenemos que analizar. Y permítanme una apreciación. Las commodities que Uruguay exporta no solo ya son poco commodities y son mucho más que commodities, sino que tienen origen agropecuario. Y el sector agropecuario uruguayo ha crecido en estos últimos 8 años un 37%, mientras que el crecimiento global de la economía en estos últimos 8 años ha sido 57%. A mí me cuesta mucho, sinceramente, explicar cómo algo que crece por debajo del promedio se transforma en el factor explicativo principal del crecimiento económico y termina minimizando el aporte de otros trabajos y otros esfuerzos que están realizando los uruguayos. Cuesta mucho entenderlo desde el punto de vista profesional. Pero alguien sí podría, a la luz de estos datos y tratando de compatibilizar estos datos con un análisis que jerarquice el papel de lo que ocurre en el sector agropecuario, decir lo siguiente: lo que pasa es que en el sector agropecuario, en este sector agropecuario, cada vez hay más lazos con el resto de la economía, cada vez hay más vínculos en los cuales el impulso inicial ocurrido en la actividad agropecuaria se difunde, y se difunde mucho más que en el pasado en el funcionamiento de nuestra economía. Esa es la única forma de reconciliar fácilmente esta suerte de paradoja, que un sector que crece algo más que la mitad del promedio de la economía sea la explicación exacerbada, a mi entender, del comportamiento global macroeconómico del país. Hay una cuarta proposición que suele decir que los países de la región se vieron favorecidos porque llegó inversión extranjera directa y esa inversión extranjera directa se transformó en un factor de un fuerte impulso del funcionamiento de la economía. Uruguay ha sido de los países que ha captado más inversión extranjera directa como proporción del PIB en estos últimos años. Pero no todos los países de la región captaron inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa va no solo donde hay negocios y oportunidades, sino donde ocurren contextos, datos contextuales que los elaboramos los uruguayos y los construimos los uruguayos, que son los que terminan definiendo la localización de esa inversión. Particular, estabilidad macroeconómica, funcionamiento de las instituciones, sistemas de incentivos a la inversión y el clima de negocios o el ambiente de negocios son factores claves, y esos factores no los construye nada externo, lo construye la actividad de los uruguayos, el trabajo de los uruguayos. Y esta inversión extranjera directa, además, vino acompañada de nuevas tecnologías, nuevos procesos de producción, nuevas formas de organización de trabajo, ha ayudado a la expansión de la productividad de la economía y tiene cualquier cosa menos una lógica de enclave. La lógica productiva de la inversión extranjera directa que Uruguay ha captado está concentrada en actividades competitivas y dista mucho de estar vinculada a actividades de enclave, aisladas y falta de conexión con toda la economía. Permítanme decir entonces que tratar de entender y atribuirle a la inversión extranjera directa que anda por ahí, que es
ella, la que anda por ahí, la que propició que nuestros países pusieran a avanzar, es, discúlpenme, está muy lejos de lo que es la realidad específica, porque esta inversión extranjera directa llegó a algunos países más que a otros, y en algunos lugares hizo aportes sustantivos y en otros países hizo aportes menos sustantivos. Claramente, el papel de la inversión extranjera directa hay que también medirlo en términos de el aporte que ha hecho a la formación de capital de la economía. Y lo ha hecho, pero lo ha hecho por mucho menos de 5, 6 o 7 puntos del PIB por año, como es lo que se capta de inversión extranjera directa. La inversión que se ha estado impulsando en el país es mucho más que la inversión extranjera directa. El componente más importante de la inversión es nacional y está impulsado por un sector privado que está mostrando unos signos de vitalidad y de disposición a invertir como nunca en nuestro país. La última proposición que suele manejarse es que desde el contexto internacional, Uruguay, un país muy endeudado, en el 2005 era un país muy endeudado, todavía tiene deuda bruta importante, pero en el 2005 tenía niveles de endeudamiento muy elevados, se vio favorecido por la baja de las tasas de interés internacionales. Este es un punto importante porque cualquiera de nosotros cuando está endeudado y ve que se baja la carga de tasas de intereses, tiene un beneficio que le permite esa holgura manejar mejor su empresa, su presupuesto familiar, cómo no, las finanzas públicas. El tema es que la mejora de tasas de interés en Uruguay, de la que pagamos por nuestro endeudamiento, la mejora ocurrida, la mitad es por lo que ocurrió afuera y la otra mitad por el trabajo que hicimos nosotros. La reducción de tasas internacionales es comparable, en el caso uruguayo, a lo que ha sido el esfuerzo por mejorar nuestras condiciones de financiamiento a través de nuestro riesgo específico. El riesgo de Uruguay hoy es mucho más bajo y ese riesgo más bajo es el que está permitiendo que esas ganancias ocurridas en materia de tasa de interés puedan pasar a manos de quienes participan de la producción en nuestro país. Y claramente esta baja de tasa de interés, permítanme decirles, tampoco es una noticia solo favorable para nuestro país. El hecho de que las tasas de interés internacionales sean muy bajas se ha convertido en una fuente de nuevas dimensiones, nuevos problemas y nuevas dificultades para el manejo macroeconómico. ¿Por qué? Porque al amparo de las bajas tasas de interés es que hay fuertes presiones para el ingreso de capitales que presionan a la apreciación real de nuestras monedas. Es al amparo de esa trayectoria de los capitales y de la apreciación que se generan presiones inflacionarias. Es al amparo de esas presiones internacionales de bajas tasas de interés que se complejiza el manejo económico y el manejo fiscal y monetario que el gobierno realiza para asegurar la estabilidad y la previsibilidad de la economía. No todo lo referente a la evolución de la tasa de interés debe computarse, aún para un país endeudado, como ganancias. Y me voy a referir un poquito más adelante y de manera más precisa a estas cuestiones. Ahora, quien crea que, discutiendo estas 5 proposiciones referentes a la forma positiva que presuntamente el contexto internacional ha ayudado a nuestro país, está la explicación de lo que ha ocurrido, creo que he aportado suficientes elementos para decir, sería reduccionista y equivocado de nuestra parte cerrar el análisis creyendo en que esta idea de que todo lo que ha ocurrido es nada más que el reflejo de tendencias internacionales o tendencias que están fuera de nuestro control. Es simplemente falso, pero no solo falso. Además de falso, tiene un segundo problema. Si los uruguayos aceptáramos la idea de que todo lo bueno y todo lo malo proviene del exterior y que lo que nosotros hacemos poco importa, lo que hacen ustedes en las empresas, lo que hacemos nosotros en el gobierno, lo que hacen los trabajadores en su trabajo y lo que hacen todos los ciudadanos de este país para progresar y sentir que hacen su aporte, sería básicamente una tarea carente de sentido. Pero como nosotros quienes estamos aquí, quienes estamos trabajando, no creemos que eso sea así, debemos desterrar la idea de que todo lo bueno y todo lo malo proviene del exterior. Somos dueños de nuestro destino. Pero
esta explicación que dice algo hicimos los uruguayos que fundamenta lo que ha ocurrido, es mucho más relevante para el futuro. Porque hacia el futuro, la idea de que depende de nuestra capacidad de seguir progresando, de lo que hagamos nosotros y no de lo que hagan otros, es el mensaje principal que quisiera compartir con ustedes a la luz de esta visión que yo creo que tenemos que ayudar entre todos a desterrar. Esa visión simplista, paralizante y tremendamente conservadora, que dice que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, la calidad de lo que hacemos no vale. Si compramos argumentos de ese tipo y tratamos de explicar todo por cosas que están fuera de nuestro control, yo creo que vamos a recorrer un camino de construcción de nuestra sociedad bastante pobre, bastante poco interesante y muy poco auspicioso para el futuro. Yo sé que quienes estamos aquí no formamos parte de esa visión, pero a todos nos corresponde ocupar nuestro sitio desterrando el simplismo y las ideas paralizantes que finalmente nos relegan a nuestro trabajo a un lugar subordinado, a un lugar carente de relevancia. Pero este contexto internacional sobre el que han actuado nuestras decisiones y sobre el que la explicación de lo que ha ocurrido es el resultado del trabajo de muchos de los que están aquí y muchos otros que aquí no están, es el trabajo conjunto de toda la sociedad, ha convivido con una preocupación expresa por parte de la estrategia económica, de la política económica, por construir y consolidar márgenes de maniobra. Yo quiero decir que Uruguay hoy tiene un conjunto de problemas macroeconómicos que tiene que atender. Ahora, los problemas macroeconómicos que teníamos en el año 2004, 2005, 2006, 2007 eran mucho más severos y más difíciles de manejar que los actuales. Y durante este periodo, además de solucionar los problemas heredados, hubo una preocupación explícita de la estrategia económica, de la política económica y financiera del país, de gestar márgenes de maniobra. Y cuando uno gesta márgenes de maniobra, gesta grados de libertad, gesta posibilidades de usar los márgenes de maniobra. Y después que uno tiene márgenes de maniobra en una empresa, en una organización, en un gobierno, habrá que discutir si es pertinente usarlos o no en cada circunstancia. Pero quien no ha construido márgenes de maniobra no se puede ni interrogar acerca de su utilización. Quien juega juegos de jugada única, quien juega al ajedrez moviendo siempre una jugada única, no tiene grados de libertad. Está condicionado. Y quien gesta márgenes de maniobra, gesta grados de libertad con los que actuar. Por supuesto que el proceso de gestación de los márgenes de maniobra convive al mismo tiempo con una discusión permanente sobre su utilización. Y esa es una discusión política, es una discusión técnica, política, es muy interesante, pero es muy importante establecer que desde el gobierno hubo una preocupación explícita y expresa por construir márgenes de maniobra. Y quiero decir en qué consistió la idea central que manejamos en este proceso de construir márgenes de maniobra. Y lo que dijimos es que la generación de los márgenes de maniobra tenía que ser un aporte específico de la política económica al desarrollo del país, a la sustentabilidad macroeconómica y, lo que es más importante, a asegurar la sustentabilidad del proceso de transformaciones que está ocurriendo en la economía. Si no existen márgenes de maniobra en un proceso de cambios, los cambios pueden estar amenazados. Si no se tiene espalda para sostener circunstancias especialmente diferentes a las esperadas, si no se tiene con qué responder a eso, difícilmente se pueda sostener un proceso de crecimiento y un proceso de desarrollo. ¿Y cuál ha sido el centro de atención de un país altamente endeudado para reducir vulnerabilidades y para gestar márgenes de maniobra? Sin lugar a duda, tenía dimensiones fiscales y financieras. Y es sobre la base de un profundo y serio trabajo en materia fiscal y financiera que Uruguay ha construido hoy márgenes de maniobra que hace 10 años atrás parecían una simple quimera, pensar que íbamos a tenerlos disponibles. Obviamente, el problema tiene que ver con la deuda, tiene que ver con la deuda neta, con la deuda bruta, con el servicio de la deuda, porque está en el corazón de la vulnerabilidad fiscal y financiera que nuestro país tenía. Y para construir márgenes de maniobra tuvimos que hacer 3 cosas al mismo tiempo. Tuvimos que reducir el peso de la deuda,
vaya si lo hemos hecho en términos brutos y en términos netos, reducir el servicio de la deuda, pero además mitigar dos riesgos que pesaban fuertemente sobre el sector público en materia financiera. Los riesgos de refinanciación y los riesgos cambiarios. Y permítame, aquí estamos en un ambiente empresarial, y vaya si saben que además del volumen de deuda y su servicio, importa mucho considerar cuál es la posibilidad de refinanciar los pasivos y cuáles son las exposiciones a riesgo de descalce de moneda que puede haber en las empresas y en cada una de las organizaciones que toma crédito. Por tanto, el gobierno razonó con la misma lógica que cualquiera de ustedes hubiera razonado en sus empresas y centró la gestación de márgenes de maniobra donde correspondía. Porque si no hubiéramos tenido deuda, si no hubiéramos tenido más de 100 puntos del PIB de deuda y si no hubiéramos estado condicionados por la trayectoria de la deuda, seguramente la gestación de márgenes de maniobra hubiera empezado de otra manera. Pero también no hubiéramos tenido necesidad de hacer el plan de emergencia, no hubiéramos tenido la necesidad de recuperaciones de los ingresos de las familias como los que hubo que realizar durante buena parte del periodo de gobierno. Muchas cosas serían distintas, pero no lo fueron. Y hubo que gestar márgenes de maniobra, concentrándose en la realidad financiera y fiscal. Y permítanme darles alguna información en términos que dice qué es lo que el camino recorrido gestando márgenes de maniobra en materia de riesgo de refinanciación. Hoy el gobierno, no el Banco Central. El gobierno central tiene 2,8 puntos del PIB de liquidez para atender las necesidades financieras y la gestión fiscal. Pero tiene además 4 puntos, algo más de 4 puntos del PIB, de líneas de crédito contingentes que aseguran una base muy sólida para enfrentar cualquier problema de liquidez. Piensen ustedes lo que significa tener sobre la producción anual entera del país, pero sobre el funcionamiento de las finanzas públicas, que representan aproximadamente entre la cuarta y la tercera parte del PIB nacional, casi 7 puntos del producto entre liquidez y crédito contingente. Esto asegura el mantenimiento de las políticas y el enfrentar los riesgos de financiamiento de una forma muy diferente que si uno tuviera nada de liquidez y no dispusiera de crédito contingente. Y tengan en cuenta que para construir las líneas de crédito contingente, primero tuvimos que tener mucha liquidez. Parte de nuestra calificación para obtener buenas líneas de crédito contingente y abundantes, primero fue dotarnos de liquidez propia, porque fue sobre la base de la solidez generada por nosotros que pudimos decir, compartamos con líneas de crédito contingente nuestro riesgo de refinanciamiento. Esto significa 7 puntos del PIB. 7 puntos del PIB implica en las actuales circunstancias 3.500 a 3.700 millones de dólares de liquidez o líneas de crédito disponibles para sostener el funcionamiento de las finanzas públicas en el país. Pero eso ocurre además en un aumento sin precedentes de la liquidez medida en las reservas internacionales que tienen que ver con el riesgo de refinanciación. En este momento tenemos 27 o 28 puntos del PIB de reservas internacionales. Tenemos más de 14.000 millones de dólares de reservas internacionales administradas por el Banco Central del Uruguay. ¿Y cuáles son los vencimientos de deuda que tenemos? Bueno, en este año y en los 2 años próximos, los vencimientos de deuda son por 5 puntos del producto. Por tanto, esta posición de liquidez lleva a que nuestro riesgo de refinanciación y la forma en que enfrentamos el riesgo de refinanciación ocurre en circunstancias francamente que nos ofrecen márgenes de maniobra. ¿Vamos al mercado o no vamos? ¿Vamos a conseguir o no alternativas de financiamiento a tales o cuales plazos, con una libertad y con unos márgenes de maniobra que no habíamos dispuesto en el pasado? La duración promedio de la deuda uruguaya es de casi 12 años. A ver una cosa, los países europeos en dificultades financieras tienen duraciones de la deuda entre 5 y 7 años. Ese era el nivel de duración de deuda que teníamos cuando nosotros llegamos al gobierno. Si esa era una situación de estrés para Italia, para España, para Grecia, para Portugal y para Irlanda, imagínense la situación de estrés financiero y estrés fiscal que significó para una economía más pequeña, más vulnerable y de otro nivel de desarrollo y no perteneciente a la Unión Europea. Vaya
si las agencias internacionales y los organismos internacionales tratan distinto a los distintos, pero no necesariamente atendiendo que las cosas que a nosotros nos parecerían, a los uruguayos, que implica tratar distinto a los distintos. ¿Cuáles son los indicadores de riesgo cambiario? La otra medida de riesgo. Bueno, nosotros nos habíamos trazado para este periodo de gobierno hacer un avance muy importante en materia de desdolarización de la deuda. La hemos compartido aquí con ustedes. Nos habíamos propuesto llegar a un lugar donde ya pasamos de lejos el objetivo trazado. Hoy, con las últimas cifras disponibles, el 60%, 59% más precisamente, 59% del endeudamiento del gobierno central está todo denominado en moneda nacional. Quiero aclarar que 10 años atrás, 12 años atrás, superen el año 2002, vayan más atrás, el grado de dolarización de nuestra deuda era superior al 90%. Hoy tenemos niveles de vulnerabilidad vinculados a variaciones del tipo de cambio real absolutamente diferentes a las que tuvimos en el pasado. Y a veces este análisis no está incorporado cuando se analizan los efectos que tiene sobre las finanzas públicas las variaciones del tipo de cambio real. A veces no se tiene debida cuenta de eso, de la mitigación de riesgo cambiario que esto ha significado. Ahora, perdónenme, quiero compartir con ustedes algo que para muchos de los que están aquí, lo que voy a decir es tan evidente que no merece ser aclarado. Pero para muchos analistas y muchos quienes opinan sobre las finanzas públicas y las políticas aplicadas, creen que esta construcción de márgenes de maniobra no tiene costos. Y quien cree que se construyen márgenes de maniobra sin costos es como quien cree que las primas de seguros no son un costo para prevenirse de determinados riesgos. O sea, si podemos entender la lógica de toma de seguros y la cobertura de riesgos, pagando por ellos y teniendo un costo, ¿cómo no vamos a entender que los riesgos macroeconómicos también requieren de costos y requieren asumir esos costos? El problema es que no hay mercados de seguros para el tipo de riesgos de los que nosotros estamos hablando. Por tanto, los costos van a tener necesariamente que estar reflejados en la posición de las finanzas públicas. Tienen costos y no puede ser que no los tengan. Y permítanme explicar parte de la lógica de los costos financieros de esta política que construyó márgenes de maniobra. Nosotros hemos decidido deliberadamente acrecentar nuestros niveles de liquidez, expresados por tenencias de gobierno o por reservas internacionales. Lo hicimos deliberadamente. Y expliquemos por qué. Porque en un contexto de fuerte entrada de capitales, fuertes presiones sobre la apreciación de nuestra moneda, nosotros no tuvimos otra posibilidad que asumir que tomar divisas del mercado y acrecentar nuestros niveles de liquidez en divisa era la mejor política que podíamos aplicar. Porque si no lo hubiéramos hecho, otros gallos cantarían. Y bien distintos que los que estamos viviendo en este momento. Esta absorción de liquidez, ¿alguien cree? Y esta constitución de liquidez responde a alguna lógica financiera propia de los riesgos inherentes a la gestión del Banco Central o a la gestión de los riesgos del gobierno. ¿Alguien puede creer que detrás de esta constitución de liquidez no hay una preocupación por atender problemas que tienen que ver con la producción, con la sociedad y con el funcionamiento del esquema de crecimiento que el país ha tenido? ¿Alguien cree que las intervenciones sistemáticas realizadas en el mercado de cambios que constituyen y acrecientan liquidez no está motivado por una razón última que no tiene que ver con el costo fiscal de estas medidas? Este es el enfoque con el que lo hemos hecho. Ahora, ¿qué problema tiene? Acá otra vez volvemos a las condiciones internacionales. Decidimos acumular una liquidez que hoy representa casi 15.000 millones de dólares. Y el Banco Central eficientemente las administra y saca una rentabilidad por ellas. Mueve esos activos y saca una rentabilidad. ¿Cuánto? Muy baja, porque las tasas a las que puede colocar son muy bajas internacionalmente. Estamos con una abultada liquidez que la podemos movilizar a las tasas de bajo riesgo. Porque cuidado, señores, no se tienen reservas internacionales para invertirlas en juegos de alto riesgo, en juegos financieros de alto riesgo. Bastante cuesta constituirlos como para que todavía se administren con poca profesionalidad. Por tanto, la tasa de rentabilidad de esa liquidez está dada. Y la tasa a la cual la absorbemos es la tasa de nuestro endeudamiento,
que tiene dos componentes que ustedes tienen que entender por el manejo que se ha hecho del endeudamiento. Es en moneda nacional, por tanto, no nos aprovechamos de las ventajas de las tasas bajas internacionales del dólar para no aumentar nuestro riesgo cambiario, y además lo hacemos el endeudamiento, buena parte de él, a plazos prolongados. Y eso sale dinero. Protegerse en un contexto de bajas tasas de interés implica aceptar un costo fiscal que, permítanme decirlo, representa el año pasado más de 1,1 punto del producto, y que probablemente para este año, a la luz de lo que nos ha tocado vivir en esta primera parte del año, por lo menos se va a acrecentar en 0,25 puntos del PIB adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo de protegernos, como lo estamos haciendo en materia financiera, representa una erogación que se contabiliza en el resultado fiscal, equivalente a aproximadamente 700 a 750 millones de dólares anuales. Estos datos son fácilmente comprensibles para quien maneja finanzas en las empresas. Y hay que entender que este es el costo de protegernos de dos riesgos que han constituido la fragilidad más importante de nuestra economía. La fragilidad más importante de nuestra economía ha sido tradicionalmente la de no encontrar financiamiento para sostener las políticas que consistente y razonablemente el país ha llevado adelante. Los ajustes fiscales en nuestro país no ocurrieron porque los déficits fueran altos solamente. Ocurrieron porque los déficits eran altos, pero además de ser altos los déficits, no había quien nos prestara para financiar el déficit y hacer la renovación de nuestra deuda. Este es un cambio radical. Que tengamos liquidez y acceso al financiamiento para generar márgenes de maniobra es una de las transformaciones más importantes que hacen que todo el análisis de la política fiscal deba hacerse de un modo diferente a como lo hemos hecho hasta este momento. Y yo les pregunto una cosa, ¿alguien sabe cuánto tiempo van a durar estas condiciones internacionales que nos provocan estos costos? Si alguien lo sabe, que nos lo diga. Si alguien lo sabe con certeza, que lo afirme y que diga en qué plazo cree que va, porque sería mucho más fácil para nosotros armar o desarmar ingenierías financieras para protegernos si supiéramos cuánto va a durar esta situación. ¿Cuánto tiempo van a durar las políticas de tasas de interés insignificantes en los países industrializados? ¿Cuánto tiempo esas tasas van a motivar presiones de movimientos de capitales y apreciación cambiaria como la que hemos tenido en nuestros países? ¿Cuánto tiempo dura? Si alguien me dijera que esta situación es eterna, deberíamos pensar la política fiscal y financiera del país de otra manera. Pero como nadie se va a animar a decirlo, permítanme decir que nuestra estrategia de protección es la mejor y la más cauta que hemos encontrado hasta este momento. Si nosotros hubiéramos decidido mantener el nivel de dolarización de la deuda que teníamos en el año 2000, insisto, no quiero situarme en el 2005, quiero situarme antes de la crisis financiera, aquella que estaba en la que las decisiones financieras sean tomadas por decisión propia. Bueno, si nosotros hubiéramos tomado la decisión de mantener el grado de dolarización de nuestra deuda el mismo del año 2000, hoy tendríamos los niveles de deuda pública más bajos desde el restablecimiento de la democracia. Estaría por debajo de 20 puntos del PIB. Esa sería la situación de endeudamiento si no nos hubiéramos protegido y emitiendo en moneda nacional. Emitiendo en moneda nacional indexada y en moneda nacional no indexada. Y este costo que va desde esos menos de 20 puntos hasta el nivel actual de la deuda neta, que son entre 27 y 28 puntos, esa distancia es el costo en endeudamiento que implica una decisión que no es otra que la de mitigar un riesgo. Si hoy ocurriera movimientos bruscos cambiarios del tipo de cambio real, hoy las finanzas públicas uruguayas están protegidas. Hoy las finanzas públicas uruguayas están protegidas como nunca. Hoy prácticamente los movimientos de tipo de cambio real no influyen sobre la partida de intereses del gobierno. Ese fue el enfoque con el que trabajamos. Quiero terminar esta presentación haciendo un par de comentarios que cuando hablamos de márgenes de maniobra, yo he concentrado la atención en
aspectos que tienen que ver con las decisiones financieras y fiscales del gobierno. Pero hay otras dimensiones que importan mucho para analizar si hoy tenemos o no más márgenes de maniobra. Una economía como la uruguaya, que está el sector privado manteniendo niveles de inversión productiva desconocidos en la historia contemporánea del país, en el que por primera vez nuestra inversión productiva es capaz de sostener los niveles de crecimiento que estamos registrando. 22 puntos del producto de inversión productiva y la inversión privada más alta de la historia del país, que está transformando la producción y transformando procesos y procedimientos en múltiples sectores de la economía. Eso está generando nuevas posibilidades de crecimiento. Eso también tiene que ver con los márgenes de maniobra. Porque si nosotros tuviéramos estos indicadores financieros, invirtiendo 14 puntos del PIB, como se invertía en el año 2000, el mapa de riesgos es completamente distinto y el concepto de márgenes de maniobra es absolutamente diferente. Pero cuando se consolidan perspectivas de crecimiento amparadas en lo que está ocurriendo con la acumulación de capital, las cosas pasan de manera diferente. Y además, hay parte de las inversiones públicas, en particular en generación de energía eléctrica, que nos están generando déficit hoy para bajar el costo mañana de la utilización de la energía eléctrica. Aspecto bien importante, porque una de las potencialidades más importantes que tiene que ofrecer Uruguay para la erradicación de inversiones y proyectos útiles para el país en el futuro es disponer de energía suficiente de calidad y precio. Y permítanme decir una anécdota, y ya con esto voy terminando. Cuando nosotros llegamos al ministerio en el año 2005 y nos tocó hacer la primera programación macroeconómica, primer ejercicio de programación, se nos dijo que el consumo de energía eléctrica crecía aproximadamente al 1% anual, y esa era una especie de regla secular que nos había acompañado y que todos creímos y las incorporamos en nuestras proyecciones, como tantas otras cosas que no sabíamos, de parte de quienes lo sabían. El problema es el siguiente, es que la dinámica productiva ocurrida en estos últimos años ha cambiado drásticamente la utilización de energéticos en el crecimiento. Drásticamente ha ocurrido. Hoy, cada punto del producto que se expande demanda mucho más energético que en el pasado. No es el consumo residencial el que explica la necesidad de energéticos, es la dinámica de la producción. ¿Cuántos proyectos que ustedes llevan adelante o pueden llevar adelante dependen de la existencia en cantidad y calidad adecuada de energéticos? Si nosotros le dijéramos que no hay preocupación en las políticas públicas por asegurar una plataforma de disponibilidad de energéticos, ustedes seguro que no tomarían las decisiones de inversión que están tomando. Muchos de los proyectos que ustedes llevan adelante dependen crucialmente de que la señal de compromiso en materia de generación pública y privada de energía eléctrica sea parte de la plataforma productiva que nos va a asegurar la continuidad de esta fase de prosperidad. Ahora, ¿en qué momentos corresponde utilizar los márgenes de maniobra? Y yo creo que deben ser utilizados en primer lugar como elemento de ratificación del rumbo elegido, porque el rumbo elegido ha dado muy buenos resultados. Es en estas circunstancias que se fundamentan que los márgenes de maniobra utilizados sean utilizados como están siendo utilizados en nuestro país, sin generar situaciones insustentables y para propiciar la sustentabilidad de un proceso de desarrollo que todos queremos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, señor ministro de Economía y Finanzas. Como comprenderá, son muchas y muy variadas las preguntas que han llegado en esta circunstancia, pero si le parece, comencemos con el planteo que expresaba en su discurso el presidente de ADM respecto a la situación cambiaria y en todo caso a la apreciación del peso, y cuál es el horizonte que usted advierte hoy. Bueno, yo creo... Solicitamos silencio, por favor. Sí, creo haber incursionado acerca de las preocupaciones sobre la evolución del tipo de cambio real en múltiples ocasiones
aquí en esta casa y en otros ambientes en los que hemos compartido con muchos de los que nos acompañan hoy. Por tanto, no voy a tratar de repetirme en la línea argumental que sigo considerando válida y explicativa esencialmente de nuestra evaluación sobre esta situación. Sí quiero conectar mi respuesta, en este caso, a mi exposición. Es decir, nosotros estamos expuestos, y no por acontecimientos que estén todos ellos estrictamente en nuestras manos, a un proceso bastante intenso de entrada de capitales con presiones importantes sobre la apreciación de nuestra moneda y además con tendencias de depreciación real de las principales divisas internacionales. Este contexto, el gobierno está actuando con todas sus herramientas para actuar sobre este fenómeno, con toda la espalda disponible. Es una preocupación central del gobierno que no se transmita al tipo de cambio real lo que se transmitiría si no estamos aplicando las políticas que estamos aplicando. Y quiero en esto, no quiero abondar demasiado porque creo que estoy siendo suficientemente claro. Cuando defiendo la estrategia de sostener altos niveles de liquidez en estas actuales circunstancias y sostener niveles de reservas internacionales superiores a las necesarias por cualquier criterio financiero y asumir el costo fiscal de estas medidas de intervención con todo lo que implica en términos de esterilización por parte del Banco Central del Uruguay, creo que estoy jerarquizando y ubicando la trayectoria del tipo de cambio real en el centro de las preocupaciones del gobierno. Señor ministro, bien decía Daniel que son muchas y muy variadas las preguntas que están llegando. Hay muchas que llegan, varias que tengo aquí sobre la mesa que refieren al mismo tema y es a lo que se ha publicado en la prensa de hoy, en el sentido de la idea del PIT-CNT de instalar boca de distribución de productos para bajar precios o poner pequeños almacenes en los barrios con el fin de abaratar los precios. Todas se expresan en ese sentido. ¿Cuál es su opinión? A ver, en el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos una unidad específicamente y especializada en la defensa del consumidor. Por tanto, la defensa del consumidor y por tanto del consumidor en tanto adquirente de bienes y servicios es una preocupación de interés público. No tengo dudas sobre eso. Y cuando se suman los trabajadores o cualquier otro actor de la sociedad a contribuir a que los precios de consumo sean más competitivos y mejores y reflejen efectivamente las condiciones de eficiencia de la economía, yo tengo que saludar. Todas esas iniciativas las tengo que saludar. Porque me parece que así se construye, sobre base de este tipo de señales y actitudes, se construye una actitud de responsabilidad colectiva respecto a cosas que involucran a toda la sociedad. Por tanto, no tengo otra opinión que decir, si a nosotros nos importa la defensa del consumidor, ¿cómo le va a importar a los trabajadores, que son una parte muy importante de los consumidores de este país? ¿Y el instrumento, ministro? ¿El instrumento ideado? A usted yo hago una pregunta. Si una organización no pública desarrolla una actividad que es lícita, en la que cree que puede tener efectividad y decide llevarla adelante para contribuir en esta materia, yo no tengo que opinar sobre el instrumento. Tengo que decir que quien ideó el instrumento y pensó en él, ha pensado en cuál es su aporte, cuál es el aporte que podría hacer. En otros momentos nos han ayudado decisiones de algunos sectores o decisiones de algunas cadenas comerciales a tratar de mitigar presiones inflacionarias. En todos los casos hemos mantenido la misma actitud. Agradecer esa cosa que hace que en Uruguay las cosas ocurran de manera diferente. Ocurren de manera diferente porque los actores sociales actúan de manera diferente y eso es muy bueno. Ministro, más que como ministro de Economía, como economista, me gustaría preguntarle a propósito de algunos instrumentos y medidas, como por ejemplo una rebaja sustancial en el precio de la energía eléctrica en diciembre, que al poco tiempo volvió a subir, o cuando hay acuerdos de precios en algunos productos esenciales con los grandes mayoristas y al poco tiempo vuelve a subir. Esos acuerdos o esas medidas impactan obviamente en distintos indicadores que son clave y fundamentales. ¿Cómo ve usted como economista esas medidas? Yo quisiera separar la respuesta a esta pregunta en dos partes. Una que tiene que ver con las medidas específicas que el gobierno tomó para
en acuerdo con sectores de la actividad privada para asegurar mantenimientos de precios en la última parte del año pasado, en los últimos 2 meses esencialmente del año pasado, con los supermercados, con algunos productores de productos cárnicos, etc. Quiero separarla de lo que es específicamente en la tarifa de UTE. ¿Por qué? En primer lugar, porque la primera consideración que merecen las medidas adoptadas o los acuerdos alcanzados para contener circunstancialmente las alzas de precios en finales del año pasado, tenía un fundamento que yo quiero que hoy someterlo a consideración y análisis público. El fundamento era que estábamos viviendo alzas de precios especialmente importantes y localizadas y explicables por circunstancias coyunturales y que había que actuar con instrumentos coyunturales sobre ellas, mitigando o tratando de evitar que esas alzas de precios ocurrieran. ¿Cuál es la validación de si teníamos razón o no? Si nosotros hubiéramos salido de ese episodio y lo que tuviéramos es, durante los 4 meses que hemos tenido de este año, alzas sistemáticas de la inflación, estaría interpelada esa interpretación. Pero lo que ha ocurrido en febrero, marzo, y yo pienso que va a ocurrir cuando conozcamos el dato de abril, es que sistemáticamente la inflación se ha ido moderando. Por tanto, fue un acierto actuar con un instrumento coyuntural para asegurar que la señal de formación de precios no generara otro tipo de consideraciones y otro tipo de reacciones que fueran, desde el punto de vista social, negativas. Respecto al tema de la tarifa eléctrica, yo creo que me he explicado en varias oportunidades acerca de este tema. En primer lugar, es una medida adoptada por la empresa eléctrica y es una decisión que no se toma por un año, es una política de la empresa que tiene un fundamento muy claro, a mi entender, y con lo poco que entiendo del negocio de producción y distribución de energía eléctrica. Hay momentos del día o del año en que producir energía eléctrica es muy caro y se produce por encima del precio de venta. Y hay otros momentos del día o del año en el cual se tiene mucha capacidad ociosa y también se está produciendo menos de lo que sería conveniente. Por eso las empresas eléctricas, en particular nuestra empresa de distribución, nos propone la tarifa inteligente, que dentro del día lo que trata de actuar es encareciéndonos el precio en un momento y abaratándolo en otro para que cambiemos nuestros hábitos de consumo. Bueno, esta política que se instrumentó a partir de diciembre tiene el mismo fundamento sobre la base no de una lógica diaria, sino de una lógica anual. Entonces yo creo que tiene todo fundamento y está en el corazón de lo que son las preocupaciones que tiene que tener un negocio que es muy especial, porque es un negocio en que no se puede hacer almacenamiento de energía eléctrica. Entonces, la que se produce hay que consumirla. Y los negocios en que toda la producción hay que consumirla tienen mucho de estas decisiones. Hay que tratar que los consumidores ayuden. Y eso fue lo que trató de hacer UTE. Y yo creo que las discusiones acerca de la oportunidad y la conveniencia, yo creo que están zanjadas, absolutamente zanjadas. Señor Ministro, a propósito de las empresas públicas, el señor Vicepresidente de la República, Danilo Astori, ha llamado a ponderar muy cuidadosamente las inversiones, el gasto, el rumbo que asumen sus direcciones en materia de decisiones. Y el señor Presidente Mujica ha dicho también que nos encontraría este tiempo con las mayores inversiones por parte de empresas públicas de la historia de nuestro país. ¿Cuál es su opinión respecto a estas consideraciones? No, yo creo que las dos consideraciones, tanto la del señor Presidente como el señor Vicepresidente, las dos van en la misma dirección. El papel de las empresas públicas como inversores y como proveedores de servicios públicos muy esenciales para los ciudadanos y para las empresas requiere necesariamente sostener niveles de inversión elevados, sobre todo después de épocas en las cuales los niveles de inversión, por diversas razones que no quiero discutir, estuvieron muy por debajo de lo que debieron ser. Podrá haber razones financieras, razones de estrategias que no pudieron ser validadas. Insisto, podemos iniciar una discusión interminable sobre esto. Por tanto, es fundamental que las empresas públicas sean capaces de sostener a través de sus inversiones muchos de los avances y transformaciones que están ocurriendo. Pero al mismo tiempo, como son muy importantes,
necesitamos que actúen de manera muy responsable y muy controlada, que se ajusten sus planes y sus ejecuciones lo más posible a lo que se ha negociado en el marco de la programación fiscal y financiera del país. Pero es esencialmente la misma preocupación. Algo que importa mucho, tiene repercusiones fiscales porque es público y al mismo tiempo influye sobre la producción, sobre el bienestar, porque son muy importantes los servicios que prestan esas empresas. Ministro, una cuestión que nos llega de la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay, donde hace referencia al marco del fomento del empleo juvenil y hace referencia específica a una charla que usted brindó en el auditorio del Sodre en septiembre del año pasado sobre el fomento de exportaciones de servicios y mencionó específicamente el sector de call centers. Preguntan si no considera fundamental avanzar en una ley de empleo juvenil que traslade a las empresas algún beneficio que les permita ser más competitivas en sus costos. Sí, sobre empleo juvenil y sobre legislación de empleo juvenil hay trabajo avanzado y se está trabajando en este momento y priorizado en el gobierno. Ahora, creo que las dimensiones a las cuales hace referencia la pregunta, creo que van más allá de lo que puede resolver una ley de empleo juvenil. Son aspectos que tienen que ver más directamente con el desarrollo y la potenciación de un conjunto de actividades de servicios de exportación globales y regionales que el país está teniendo y puede tener oportunidades muy importantes hacia el futuro. Entonces, creo que responder a esa pregunta solo creyendo que la respuesta gubernamental y el compromiso se expresa exclusivamente a través de una ley de empleo juvenil, tengo serias dudas. Señor Ministro, ¿qué medidas tomó el Gobierno para evitar que las denuncias de lavado de dinero en Argentina impacten en nuestra imagen internacional y en especial frente a la OCDE? Le preguntan aquí. Sí, una cuestión importante sobre esto antes de responder exactamente a las medidas. Yo me siento fuertemente gratificado de que hoy haya el consenso que no tuvimos hace algún tiempo atrás respecto a la valoración que merecía toda la participación de Uruguay y ser partícipe activo en materia de sumarse al esfuerzo, en materia de luchar contra la opacidad, contra la falta de transparencia en materia financiera, en materia de lavado de dinero. Yo creo que las transformaciones que hemos realizado y seguimos realizando para sumarnos a un esfuerzo de cooperación en el cual Uruguay sea parte activa de esa cooperación internacional, en lavado de dinero, lucha contra el narcotráfico, combate de los ilícitos económicos y la cooperación tributaria internacional son ejes esenciales de esta discusión que por suerte ahora adquiere una suerte de consenso que yo saludo, no yo como gobernante sino como uruguayo, porque detrás de la opacidad y detrás de la falta de transparencia no hay nada para ganar en los actuales modos de funcionamiento de la economía internacional. Y el país no tenía ni tiene ninguna oportunidad de insertarse correctamente internacionalmente sin valorar estos elementos como lo ha hecho. Voy a dar una respuesta que enseguida algunos podrán pensar que es una respuesta formal. Dice, Uruguay hoy tiene los marcos jurídicos e institucionales más desarrollados de la región para el combate de todo este tipo de patologías y todo este tipo de figuras delictivas de las que estamos hablando. Porque estamos hablando de delitos, o sea, de lo que se está persiguiendo son actividades delictivas que ocurren en otro país y pueden estar impactando sobre las instituciones financieras de otro país. Por tanto, Uruguay ha hecho y está haciendo transformaciones muy importantes. Y las evaluaciones que Uruguay ha recibido no son solo sobre sus marcos jurídicos, son sobre la efectividad con la que esos marcos jurídicos se están aplicando. En Uruguay, el combate al narcotráfico, el combate a los ilícitos económicos, el combate al lavado de dinero y a todas estas prácticas no solo está apoyado sobre una infraestructura jurídica sólida, sino que además de la infraestructura jurídica sólida, hay como nunca medidas y efectividad concreta en el manejo de esos instrumentos. Yo quisiera que quienes están a cargo de la unidad de antilavado de dinero, la Secretaría Antilavado de Dinero, pudiera decir y dar cifras comparativas sobre procesamientos por estos delitos en Uruguay y en otros países, dar información acerca de cuántas intervenciones investigativas se realizan anualmente, sobre la efectividad con la que se realizan. Uruguay ha hecho avances muy importantes. Ahora vamos a lo concreto. Lo concreto es que nuestro orden institucional implica que, conocida una denuncia de parte
de alguien interesado en reclamar por un presunto ilícito, puede hacerlo, y nosotros estamos abiertos a que se nos plantee denuncias concretas, y si ellas van a ocurrir, como se dice que van a ocurrir, serán investigadas en nuestro país. Pero permítanme, yo quiero ser preciso, esta es una materia en la que cobrar al grito es lo peor que se puede hacer en términos institucionales. Lo peor que se puede hacer es que cualquier alarido que ocurra en cualquier ámbito, haciendo cualquier tipo de denuncia, movilice a toda la sociedad y a todas las instituciones uruguayas. Eso sería una pésima señal institucional. Nosotros necesitamos que Uruguay sea percibido como lo que es. Un país en el que se respeta el Estado de Derecho y que las instituciones encargadas de preservar el Estado de Derecho hacen su trabajo. Eso es lo que corresponde de nuestra parte. Un aspecto puntual sobre este punto, ministro, se habla muchas veces de la escasa colaboración de algunos sectores estratégicos importantes como el inmobiliario. ¿Le merece alguna reflexión el punto? Sí, a mí me merece la siguiente reflexión. En nuestro país, el ganar espacio para este tipo de nuevo esquema institucional y nuevas responsabilidades es un trabajo progresivo, en el que hemos ido ganando de a poquito voluntades y espacios de efectividad. Lo que yo saludo es que año tras año, mes tras mes, cada vez tenemos más cooperación y más efectividad. Ahora, claro, cuando uno evalúa la eficacia desde estándares predeterminados y no entiende que estos son procesos, se puede equivocar, y se puede equivocar mucho, porque lo que hay que reconocer es lo que se avanza. A veces una de las cosas que nos cuesta más transmitir, sobre todo a los gobernantes, que lo explicamos quizás no muy bien, es explicar el esfuerzo que significa haber hecho las cosas que se hicieron y que haya una valoración de esos procesos. Esto es muy importante. Vale lo mismo para las cosas que no solo hacen los gobernantes, sino que requieren de otros actores de la sociedad. Señor ministro, ¿cuándo está planificado o en qué momento hacer una baja del IVA de 2 puntos como había sido anunciado? Yo creo también haber respondido a esta pregunta en múltiples oportunidades y en este caso voy a repetir exactamente la respuesta que hemos dado en todas las circunstancias que se nos ha cuestionado, se nos ha interrogado sobre esto. Esto es comparecencias parlamentarias, conferencias en las que nos hemos expresado, consultas de los medios. Nosotros vamos a implementar la medida de rebaja de los 2 puntos de IVA comprometidos en el momento en el cual estemos en condiciones de asegurar 2 cosas, y estamos trabajando para ello. Que los puntos de rebaja del IVA efectivamente van a parar a los bolsillos de los consumidores. Y en segundo lugar, no solo por tanto que sean percibidos por los consumidores esa ganancia, sino que además solo ocurra y esté protegido de cualquier intención de favorecer al sector informal. Formalidad y percepción del beneficio son los elementos que nos guían. Para eso estamos trabajando intensamente, múltiples actores públicos y privados en esta estrategia. ¿Vamos a darle un impulso fuerte este año? Sí. Pero si nosotros nos apuráramos e hiciéramos hoy, pusiéramos en práctica hoy la medida que hemos dicho, seguramente seríamos objeto de un cúmulo de críticas muy razonables. Dirían, ustedes le están favoreciendo solo a los que hoy tienen medios electrónicos de pago, que no son ni siquiera los más pobres. Y segundo, no estarían en condiciones de asegurar mecanismos de contralor y fiscalización adecuados para asegurarse que esas transacciones ocurren efectivamente del modo que ustedes esperan que ocurra. Entonces, yo lo que diría es que estamos ante el segundo gobierno del Frente Amplio y el primero de nuestros gobiernos hizo de los compromisos electorales algo para cumplir. Entonces, nosotros sabemos muy bien lo que significa el programa de gobierno, lo que significan los compromisos electorales y sabemos el lugar que ocupa nuestra palabra y la palabra empeñada en cumplir con esos objetivos. En ningún momento vamos a asegurar que el momento en el que esto se ponga en práctica es condicionante de la eficacia con la que queremos que la medida se implemente. Bien, la organización nos señala que hay espacio para 2 preguntas finales. Una de ellas, ¿cuánto se juega Uruguay
en la próxima rendición de cuentas, ¿cómo vería que se aumente el gasto, ministro? No, yo creo ¿cuál ha sido la tradición en materia de manejo de la política fiscal del gobierno? Ha sido presentar una programación fiscal que está debidamente fundamentada. La programación fiscal y sus repercusiones presupuestales siempre estuvieron presentadas claramente compatibles con el escenario económico prevaleciente. Y siempre hemos revisado la política fiscal en función de cambios ocurridos en las variables que determinan la macroeconomía. Bueno, del año pasado a este no hay ningún cambio significativo en el comportamiento de las principales variables macroeconómicas como para que la política fiscal tenga que sufrir transformaciones ni cambios significativos. Yo creo que lo más importante en política fiscal es poderla explicar siempre. Y este gobierno tiene una ventaja, ha podido explicar sistemáticamente cuando las cifras fiscales coincidían exactamente con las que habíamos previsto y también explicaciones razonables y sensatas y entendibles por cualquier analista cuando las cifras fiscales no coincidieron con las previsiones originales. La última pregunta, entenderá y tenemos la mesa llena de papeles a todos aquellos que enviaron algunas preguntas y no podemos leerlas todas, les pedimos disculpas, tratamos de sintetizar muchas en algunas pocas. Nos preguntan, partiendo de la base del buen momento económico que el país vive, algo de lo que usted se refirió en su presentación, ¿cómo explica, señor ministro, la política de mejor margen de maniobra con el aumento del gasto aumentando el déficit? Así es planteada la pregunta. Sí, yo traté de explicar que la gestación de márgenes de maniobra tiene costos fiscales inherentes a la propia existencia y consolidación de esos márgenes de maniobra. Entonces, no quiero extenderme porque es absolutamente compatible la responsabilidad y sustentabilidad fiscal con aceptar que para sostener algunas cosas que hay que sostener, económico-productivas, sociales e institucionales, tenemos que asumir que mientras que haya tasas de interés bajas a niveles internacionales, vamos a tener desvíos fiscales respecto a la programación original. Pero quiero que se analice que eso está apoyado sobre un supuesto, y explicitemos los supuestos. El supuesto es que la situación que da origen a esto es transitoria. Si no es transitoria, será otras decisiones, y bien diferentes de las que algunos creen, pero que alguien me diga cuánto tiempo dura los hechos que dan origen a estas reacciones de política y le daré mi mejor opinión y haré la mejor propuesta que esté a mi alcance para tratar de solucionar el problema que se me plantea. Pero no en abstracto, no es en abstracto, es bien concreta la forma en que hay que abordar el problema. Señor ministro, ha sido muy amable. Muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.